Queridos oyentes, bienvenidos de corazón. Hoy conoceremos una historia de amor y valentía entre los muros silenciosos de la hacienda El Amanecer. Soledad, una joven entregada al destino, y don Joaquín, un hombre marcado por la pérdida, verán sus vidas unirse por algo inesperado, la música. Y cuando una melodía rompe el silencio de la noche, todo comienza a cambiar. Cuéntenme desde dónde nos escuchan, en el autobús, preparando la cena o descansando en el sofá. Suscríbanse y activen la campanita. Respiren profundo. Nuestra historia apenas comienza. Las campanadas de la iglesia de San Miguel aún resonaban anunciando la misa de las 6 cuando la carreta tirada por bueyes se detuvo frente al portón de la hacienda El Amanecer, propiedad arraigada en las fértiles tierras de San Luis Potosí, México. Soledad Jiménez, con apenas 18 años recién cumplidos, descendía con pasos cortos, la cabeza gacha y un vestido de algodón ya deshilachado. No había venido por elección propia. Había sido entregada por su propia familia, endeudada y humillada, como parte de un arreglo de honor con el poderoso hacendado. Traía consigo un atado modesto, donde reposaban 2 prendas de ropa, un pañuelo de su abuela materna y una guitarra de madera tallada a mano por su padre, único gesto de ternura dejado atrás. Su destino estaba sellado. La casona era comandada por don Joaquín Montero de León, viudo desde hacía 8 años, hombre de prestigio local, respetado por la firmeza de sus ideas y por el luto discreto que vestía desde la tragedia que se había llevado a su esposa y a su pequeño hijo durante una epidemia de fiebre. Desde entonces, raramente dejaba los límites de la hacienda, refugiado entre jardines sombríos y comidas servidas en horarios erráticos. En la puerta de la casona, Soledad fue recibida con la frialdad habitual de la ama de llaves, doña Concepción Vega, mujer de rasgos austeros y lengua afilada, cuya autoridad era temida incluso por los más antiguos de la casa. Delante de los otros criados, insistía en repetir que allí criada era criada y patrón era patrón. Bajo su vigilancia, los días de Soledad se convirtieron en una repetición de órdenes secas, tareas pesadas y silencio. Dormía en un pequeño cuarto detrás de la cocina, entre el crujir de las tablas y el tic-tac del reloj del comedor. Levántate a las 5, prepara el café para la servidumbre, limpia la biblioteca, ayuda en la cocina para el almuerzo, lava la ropa, plancha los manteles, pule la plata. La lista de obligaciones crecía cada día, mientras doña Concepción la observaba con ojos entrecerrados, como esperando el más mínimo error para castigarla. Soledad obedecía sin protestar. Había sido criada para servir, para agachar la cabeza, para sobrevivir. Además, ¿qué alternativa tenía? Su padre, pequeño agricultor arruinado por una sequía devastadora, había contraído deudas con don Joaquín, quien controlaba el comercio de toda la región. Cuando no pudo pagar, la única moneda de cambio fue su hija mayor, la de manos hábiles y ojos bajos. Al menos, allí tendrás techo y comida, le había dicho su madre entre lágrimas el día de la despedida. Y quizás, con el tiempo, puedas mandar algo para tus hermanos. Pero había algo en ella que ni las paredes coloniales de la casa podían silenciar. Un talento instintivo para la música, herencia materna de canciones y tonadas entonadas en las noches de trabajo. Por las noches, después de la cena, cuando la casa se recogía en el silencio de las velas apagadas, Soledad se sentaba bajo el ahuehuete del jardín y tocaba, bajito, su guitarra de madera. La melodía era suave, casi triste, hecha más de memoria que de notas. Y esa música, involuntariamente, subía hasta los ventanales del segundo piso, donde don Joaquín, aún despierto, escuchaba. La primera vez pensó que era un recuerdo. La segunda sospechó de algún truco de la Soledad. Pero en la tercera noche, vencido por la inquietud, caminó en silencio hasta el balcón y, a la distancia, vio a la joven sentada en la piedra del jardín, los ojos cerrados, las manos firmes sobre el instrumento, como quien hace una oración. Nada dijo, solo se quedó, y volvió la noche siguiente, y la otra, y la otra. Durante el día,
Soledad apenas veía al patrón de la hacienda. Don Joaquín era una figura casi espectral para la mayoría de los sirvientes. Desde la pérdida de su familia, se había convertido en un hombre taciturno, encerrado la mayor parte del tiempo en su estudio o cabalgando solo por los límites de su propiedad. Los pocos que lo atendían directamente hablaban de sus silencios prolongados, de la melancolía en su mirada, de cómo a veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, como buscando algo que nunca llegaba. La hacienda, el amanecer, que alguna vez había sido conocida por sus fiestas y celebraciones, se había sumido en un silencio casi reverencial. Ya no había bailes, ni banquetes, ni risas en los corredores, solo el trabajo constante, las órdenes de doña Concepción y el peso de una ausencia que nadie se atrevía a nombrar. Un mes después de su llegada, durante una tarde particularmente calurosa, Soledad limpiaba la biblioteca cuando la puerta se abrió inesperadamente. Don Joaquín entró abstraído en sus pensamientos, sin notar inicialmente la presencia de la joven. Llevaba un libro en las manos, un tomo antiguo con cubiertas de cuero. Al verla, hizo un gesto de sorpresa. «Perdón, señor», murmuró Soledad, bajando la mirada y disponiéndose a salir. «¿Puedo volver más tarde?» «No», respondió él con una voz que raramente usaba. «Quédate, solo buscaba un lugar tranquilo para leer». El silencio que siguió fue incómodo. Soledad continuó con su labor, limpiando estanterías y ordenando volúmenes, consciente de la mirada del patrón sobre ella. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Te gusta la lectura?», preguntó, señalando los libros que ella manipulaba con evidente cuidado. La pregunta la sorprendió. Nadie en la hacienda se había interesado por sus gustos o pensamientos. «Sí, señor», respondió con timidez, «aunque no sé leer muy bien. Mi abuela me enseñó lo básico antes de que tuviera que trabajar». Don Joaquín la observó con renovado interés. Era poco común encontrar a alguien de su clase social con alguna educación, por rudimentaria que fuera. «¿Y la música?», preguntó de pronto. «Te he escuchado tocar en el jardín». El rostro de Soledad se encendió de vergüenza. Había creído que sus escapadas nocturnas eran su secreto. «Lo siento mucho, señor», se apresuró a disculparse. No quería molestar. «Si prefiere que no toque». «Al contrario», la interrumpió él. «Es lo único hermoso que he escuchado en esta casa en mucho tiempo». Esa tarde marcó un cambio sutil en la rutina de la hacienda. Don Joaquín comenzó a frecuentar la biblioteca a la misma hora en que Soledad realizaba sus labores allí. Al principio, solo leía en silencio. Luego, comenzó a dejar libros abiertos en lugares estratégicos, como invitándola a mirarlos. Un día, le mostró un volumen de poesía. «Este poema habla de una melodía», le dijo. «Me recuerda a lo que tocas por las noches». A partir de entonces, los encuentros en la biblioteca se volvieron más frecuentes, siempre bajo el pretexto de ordenar documentos, revisar partituras o acomodar libros. Él le mostraba arias italianas y himnos barrocos. Ella, a su vez, le traía tonadas antiguas, canciones de cuna, músicas de feria que había aprendido en su pueblo. No había palabras de más entre ellos, solo un silencio nuevo, hecho de escucha, de curiosidad, de ternura creciente. En poco tiempo, la casa pareció respirar de forma diferente. Pero el silencio también genera sospechas. Doña Concepción, resentida y celosa de la jerarquía, comenzó a notar los cambios. Observaba con ojos críticos cómo don Joaquín ahora bajaba a desayunar a horas regulares, cómo a veces se le escapaba una sonrisa al cruzarse con Soledad en los pasillos, cómo había mandado a afinar el viejo piano del salón que nadie tocaba desde la partida de su esposa. Una mañana interceptó a Soledad cuando salía de la biblioteca. «¿Qué crees que estás haciendo?», le espetó con dureza. «¿Piensas que no me doy cuenta de tus intenciones? Eres una sirvienta, nada más. No te hagas ilusiones con el patrón». Las palabras golpearon a Soledad como una bofetada. No se había atrevido a ponerle nombre a lo que sentía, a ese calor que le subía por el pecho cada vez que don Joaquín entraba en una habitación, a esa ansiedad por las tardes en la biblioteca, a ese deseo de tocar mejor, de aprender más, solo para ver aprobación en sus ojos. «No sé de qué habla»,
respondió, intentando mantener la compostura. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo es limpiar y servir, no entretener al patrón, sentenció doña Concepción, y será mejor que lo recuerdes antes de que tenga que recordártelo yo. A partir de ese día, la vigilancia se intensificó. Doña Concepción asignaba a Soledad tareas cada vez más lejos de la biblioteca, enviándola a limpiar los establos, a ayudar en la lavandería, a pulir la plata en el otro extremo de la casa. Las noches de música también se vieron comprometidas. La ama de llaves comenzó a inventar labores nocturnas, mandando a Soledad a remendar manteles hasta altas horas o haciéndola madrugar tanto que el agotamiento le impedía tocar su guitarra. Pero el daño ya estaba hecho. Don Joaquín había comenzado a buscarla, a preguntar por ella, a notar su ausencia, y cuanto más intentaba doña Concepción separarlos, más evidente se hacía que algo había cambiado en la hacienda El Amanecer, algo que amenazaba con alterar el orden establecido, con desafiar las tradiciones centenarias que dividían a patrones y sirvientes. Algo que, como la música nocturna de Soledad, se filtraba por las grietas de las paredes y llegaba hasta lo más profundo de los corazones solitarios. La temporada de lluvias llegó a San Luis Potosí, vistiendo de verde intenso los campos de la hacienda El Amanecer. Las tardes se volvieron más largas, el aire más denso, las noches más musicales, con el repiqueteo constante del agua sobre los techos de teja. Para Soledad, cada gota era una nota más en aquella melodía que crecía en su interior, incontenible como el mismo aguacero. Habían pasado casi 3 meses desde su llegada a la hacienda, y a pesar de los esfuerzos de doña Concepción por mantenerla alejada de la casa grande, seguía encontrando pequeños momentos para su música. Ya no podía tocar bajo el agüehuete, pero había descubierto un rincón protegido en el viejo granero, donde las paredes de adobe amortiguaban el sonido de su guitarra. Lo que no sabía era que incluso allí, don Joaquín la había encontrado. Una noche particularmente tormentosa, cuando los relámpagos iluminaban el cielo como fugaces pinceladas de plata, Soledad se escabulló hasta su refugio. Con los dedos entumecidos por el frío y el trabajo duro, comenzó a tocar una melodía antigua que su abuela le había enseñado, una canción sobre amores imposibles y distancias insalvables. Estaba tan absorta en su música que no notó la presencia de una figura en el umbral hasta que un relámpago especialmente intenso iluminó la silueta de don Joaquín. «No te detengas», dijo él, con una voz suave que apenas se distinguía del rumor de la lluvia. «Por favor». Soledad sintió que el corazón le daba un vuelco. Quiso levantarse, hacer una reverencia, disculparse por estar usando el granero sin permiso. Pero algo en la mirada de don Joaquín la mantuvo sentada, con la guitarra en el regazo. «Es una canción muy antigua», explicó, con la voz apenas audible. «Mi abuela decía que venía de tiempos de la colonia. Tiene algo familiar», respondió él, acercándose y sentándose en una caja de madera frente a ella. Como si la hubiera escuchado en otra vida. Aquella noche, bajo el arrullo de la tormenta, hablaron por primera vez sin pretextos ni disfraces. Él le contó sobre su juventud, sus estudios de música en la capital, sus viajes por Europa antes de heredar la hacienda. Ella le habló de su familia, de su pueblo, de cómo había aprendido a tocar con un tío que construía instrumentos, y de cómo la música era lo único verdaderamente suyo que había podido traer consigo. «Mi esposa también amaba la música», confesó don Joaquín, con una sombra de nostalgia en la voz. «Tocaba el piano como nadie que haya conocido. Después de que ella y nuestro hijo nos dejaran, no pude soportar el sonido de ningún instrumento, hasta que te escuché a ti». Soledad no supo qué responder. Aquella confidencia, aquel momento compartido en la intimidad de la noche tormentosa, parecía suspendido fuera del tiempo y de las convenciones de la hacienda. Era como si, por un instante, no fueran patrón y sirvienta, sino simplemente dos almas solitarias unidas por el lenguaje universal de la música. «Toca algo más», pidió él, cerrando los ojos. «Lo que tú quieras». Y ella tocó. Tocó como nunca antes había tocado, poniendo en cada nota todo lo que no se atrevía a decir con palabras,
todo lo que sentía crecer dentro de su pecho desde que había comenzado a conocer realmente a aquel hombre. Cuando terminó, don Joaquín la miró largamente, como si la viera por primera vez. «Mañana», dijo finalmente, «quiero que vengas a la biblioteca después del almuerzo. Hay algo que quiero mostrarte». Al día siguiente, puntual como el amanecer, Soledad se presentó en la biblioteca. Había pasado horas imaginando qué querría mostrarle don Joaquín. ¿Un libro? ¿Una partitura? ¿Quizás alguna reliquia familiar relacionada con la música? Lo que no esperaba era encontrarse con el viejo piano del salón, ahora trasladado a un rincón de la biblioteca, reluciente como si acabara de salir de la fábrica. «Era de Mariana, mi esposa», explicó don Joaquín, acariciando las teclas con reverencia. «Lo mandé a afinar la semana pasada. Pensé que quizás podrías aprender a tocarlo». Soledad se quedó sin palabras. Aquel gesto significaba mucho más que una simple invitación musical. Era una puerta abierta hacia un mundo que siempre le había sido negado por su condición social, por su género, por las circunstancias de su nacimiento. «Pero yo no sé leer música», balbuceó finalmente. «Solo toco de oído». «Eso tiene solución», respondió don Joaquín, con una sonrisa que iluminó su rostro normalmente serio. «Ya puedo enseñarte, o si quieres». Así comenzó una rutina clandestina que se extendería por semanas. Cada tarde, cuando Soledad terminaba sus labores y doña Concepción estaba ocupada con la supervisión de la cena, ella se escabullía hasta la biblioteca. Allí don Joaquín la esperaba, paciente, con partituras sencillas y lecciones básicas de solfeo. Al principio, sus dedos torpes luchaban con las teclas del piano, tan diferentes de las cuerdas de su guitarra, pero con cada día que pasaba, su habilidad natural para la música le permitía avanzar a pasos agigantados. «Tienes un don», le dijo don Joaquín una tarde, después de que ella consiguiera interpretar correctamente un fragmento de Chopin. «Es como si la música viviera dentro de ti, esperando solo la oportunidad de salir». Soledad bajó la mirada, conmovida por el elogio. Nadie en su vida la había valorado así. Nadie había visto en ella algo más que manos para trabajar, una boca para alimentar, un cuerpo para servir. «Es gracias a usted», respondió suavemente. «Nunca habría tenido esta oportunidad si...» Se interrumpió, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Don Joaquín la miró intensamente, como queriendo descifrar lo que ella no se atrevía a decir. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Doña Concepción apareció en el umbral, con el rostro desencajado por la sorpresa y la indignación. «¿Pero qué significa esto?», exclamó con una voz que parecía rasgar el aire. «Una criada tocando el piano de la señora es una falta de respeto, una blasfemia». Soledad se levantó de un salto, como si el asiento quemara. «Yo, lo siento, yo». «Fue idea mía, Concepción», intervino don Joaquín con firmeza. «Yo le pedí a Soledad que aprendiera a tocar el piano». La ama de llaves miró alternativamente al patrón y a la joven, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Pero, señor, ¿no ve lo inapropiado de la situación? ¿Qué diría la gente del pueblo? ¿Qué dirían las familias respetables de la región? Una sirvienta tomando lecciones como si fuera una señorita de sociedad. Lo que yo haga o deje de hacer en mi propia casa no es asunto del pueblo ni de las familias respetables», cortó don Joaquín con una autoridad que hacía tiempo no mostraba. «Y si me permites recordártelo, Concepción, tú estás aquí para supervisar al personal, no para cuestionar mis decisiones». El rostro de doña Concepción se transformó en una máscara de resentimiento apenas contenido. Con los labios apretados en una fina línea, hizo una reverencia rígida. «Como usted ordene, señor, pero recuerde que tengo décadas sirviendo a esta familia y solo busco proteger su buen nombre y su reputación». Con estas palabras, salió de la biblioteca, no sin antes lanzar una mirada cargada de odio hacia Soledad. Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio pesado se instaló en la habitación. «Lo siento mucho», murmuró finalmente Soledad. «No quería causarle problemas». «Tú no has causado ningún problema», respondió don Joaquín, acercándose a ella. «Concepción vive anclada en el pasado, en un mundo de reglas rígidas que ya no tienen sentido.
Esta hacienda ha estado demasiado tiempo sumida en la oscuridad, en el duelo, en la tristeza. Tu música, tu presencia, es como si hubiera vuelto a salir el sol después de una noche interminable. Tomó suavemente la mano de Soledad entre las suyas, un gesto simple pero cargado de significado. Quiero que sigas viniendo a la biblioteca, quiero seguir enseñándote, y quiero que algún día, cuando estés lista, toques en el salón principal, para que toda la hacienda pueda escucharte. Soledad sintió que las lágrimas le ardían tras los párpados. Había algo en la mirada de don Joaquín, en el calor de su mano sobre la suya, que la llenaba de una esperanza que nunca se había permitido sentir, pero también sabía que lo que estaban haciendo entre ellos era peligroso, imposible según todas las reglas de la sociedad. Gracias, fue todo lo que pudo decir, retirando suavemente su mano. Debería volver a mis labores antes de que doña Concepción encuentre más motivos para disgustarse. Aquella noche, Soledad no pudo dormir. Las palabras de don Joaquín resonaban en su mente, mezclándose con las advertencias de doña Concepción y con sus propios miedos. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Era posible que un hombre como él, educado, rico, respetado, viera en ella algo más que una sirvienta con un talento peculiar? Y si así fuera, ¿qué futuro podría tener algo tan prohibido por las convenciones sociales? Mientras daba vueltas en su catre estrecho, escuchó pasos furtivos en el pasillo. La puerta de su pequeña habitación se abrió silenciosamente y la figura de Rosario, una de las cocineras más antiguas de la hacienda, se recortó contra la penumbra. «Soledad, niña, ¿estás despierta?», susurró la mujer. «Necesito hablar contigo». Rosario era una de las pocas personas que había mostrado amabilidad hacia Soledad desde su llegada. A veces le guardaba un trozo de pan dulce o una fruta especialmente jugosa, o le contaba historias de la hacienda mientras trabajaban juntas en la cocina. «¿Qué sucede, Rosario?», preguntó Soledad, incorporándose. La mujer se sentó en el borde del catre, con el rostro tenso de preocupación. «Doña Concepción está furiosa», explicó en voz baja. «Ayer la escuché hablando con don Agustín, el administrador. Dice que vas a traer la desgracia a la hacienda, que estás tratando de engatusar al patrón, que no es la primera vez que una criada intenta mejorar su situación de esa manera». Soledad sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Pero eso no es verdad», protestó. «Yo nunca...» «Lo sé, niña», la interrumpió Rosario, tomándole las manos. «Yo te conozco, pero doña Concepción lleva 30 años en esta casa. Su palabra pesa más que la de una recién llegada». Se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Hay algo más que deberías saber. Antes de que tú llegaras, doña Concepción tenía la esperanza de que don Joaquín se casara con su sobrina, Carmela Vega. Es una señorita de buena familia venida a menos, y la ama de llaves ha estado tratando de arreglar ese matrimonio durante años. Desde que tú apareciste, esos planes parecen cada vez más lejanos. De repente, muchas cosas cobraron sentido para Soledad. La hostilidad inmediata de la ama de llaves, su vigilancia constante, su furia al encontrarla con don Joaquín. No era solo una cuestión de mantener las jerarquías sociales, había intereses personales en juego. «¿Qué puedo hacer?», preguntó sintiendo que un nudo de angustia se formaba en su garganta. Rosario suspiró profundamente. «Ten cuidado, niña. Doña Concepción tiene influencia no solo en la hacienda, sino también en el pueblo. Ya está esparciendo rumores, sembrando dudas sobre tu honestidad y tus intenciones. Y lo peor es que ha escrito a la señorita Carmela, que vive en la capital, instándola a que venga a visitar la hacienda cuanto antes». «¿Cuándo llegará?», preguntó Soledad, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Según escuché, en una semana, quizás menos», respondió Rosario, apretando suavemente las manos de la joven. «Mi consejo es que seas prudente. Mantén distancia con el patrón, al menos mientras esa señorita esté aquí. No le des a doña Concepción más armas para usar contra ti». Cuando Rosario se marchó, Soledad se quedó mirando al techo, con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. En solo unos meses, la hacienda El Amanecer se había convertido en el centro de su mundo, y don Joaquín
en el sol alrededor del cual giraban sus pensamientos. La idea de perder todo eso, de ser vista como una intrigante, de enfrentar la hostilidad de toda la comunidad, la llenaba de un terror frío. Pero más aterradora aún era la perspectiva de ver a don Joaquín casado con otra mujer, de tener que servirles, de ser testigo silenciosa de una felicidad que nunca podría ser suya. Los preparativos para la llegada de Carmela Vega comenzaron al día siguiente. Como una colonia de hormigas alborotadas, los sirvientes corrían de un lado a otro bajo las órdenes estrictas de doña Concepción. Se abrieron habitaciones que llevaban años cerradas, se sacudieron alfombras, se pulieron candelabros de plata que habían perdido su brillo por el desuso. La mejor vajilla, guardada desde la última fiesta que había ofrecido la difunta esposa de don Joaquín, fue lavada y dispuesta en el aparador del comedor principal. El antiguo esplendor de la hacienda El Amanecer parecía despertar de un largo letargo. Para Soledad, aquellos días fueron un tormento. Siguiendo el consejo de Rosario, intentaba mantenerse alejada de la biblioteca y de cualquier lugar donde pudiera encontrarse a solas con don Joaquín. Pero su corazón se encogía cada vez que lo veía pasar, cada vez que sus miradas se cruzaban fugazmente en algún pasillo. Él parecía confundido por su repentina distancia, por la forma en que evitaba quedarse a solas con él, por cómo había dejado de acudir a sus lecciones de piano. Una tarde, cuando Soledad limpiaba las ventanas del corredor que daba al jardín, don Joaquín la abordó directamente. ¿He hecho algo que te haya ofendido?, preguntó sin preámbulos, con una expresión de genuina preocupación en el rostro. Soledad miró nerviosamente a su alrededor, temiendo que alguien los viera conversando. «No, señor, por supuesto que no», respondió en voz baja. «Solo estoy muy ocupada con los preparativos para la visita de la señorita Vega». Una sombra cruzó el rostro de don Joaquín. «Ah, sí, mi prima segunda. Hace años que no la veo». Hizo una pausa, como si dudara sobre lo que iba a decir a continuación. «¿Sabes? No fue idea mía invitarla». Concepción insistió en que era hora de renovar los lazos familiares, de abrir la hacienda a visitas de nuevo. «Pero lo que realmente quiero es que continúes con tus lecciones de piano». La sinceridad en su voz hizo que Soledad sintiera un nudo en la garganta. Quería explicarle sus miedos, las advertencias de Rosario, los rumores que doña Concepción estaba esparciendo, pero antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, la voz cortante de la ama de llaves resonó desde el extremo del pasillo. «Soledad, ¿qué crees que estás haciendo? Te necesitan urgentemente en la cocina. El patrón seguramente tiene cosas más importantes que hacer que supervisar la limpieza de ventanas». Don Joaquín se irguió, visiblemente molesto por la interrupción y el tono. «La señorita Soledad y yo estábamos teniendo una conversación, Concepción», dijo con frialdad. «Puede ir a la cocina cuando hayamos terminado». El rostro de doña Concepción se tensó, pero hizo una reverencia rígida. «Como usted diga, señor. Sin embargo, debo recordarle que aún hay muchos preparativos pendientes para la llegada de la señorita Carmela. Su habitación necesita flores frescas, y pensé que Soledad podría encargarse de eso». Era una excusa transparente, pero efectiva. Don Joaquín no podía seguir reteniendo a Soledad sin parecer caprichoso o, peor aún, sin confirmar las sospechas que la ama de llaves estaba sembrando. «Por supuesto», concedió con una sonrisa forzada. «Continuaremos nuestra conversación en otro momento, Soledad». Mientras la joven se alejaba hacia la cocina, con doña Concepción pisándole los talones, sintió una mezcla de frustración y desesperación. ¿Cómo podrían hablar libremente? ¿Cómo podrían siquiera entenderse con tantos ojos vigilantes, con tantas barreras entre ellos? La llegada de Carmela Vega se produjo finalmente un sábado por la mañana, con toda la pompa que doña Concepción pudo orquestar. Un coche elegante, tirado por caballos pura sangre, se detuvo frente a la entrada principal de la hacienda. De él descendió una joven de unos 25 años, vestida a la última moda de la ciudad, con un traje de viaje color lavanda y un sombrero adornado con plumas y cintas. Era innegablemente hermosa, con una belleza cultivada y consciente de sí misma. Su rostro, de facciones delicadas, estaba enmarcado por un cabello negro como la noche.
recogido en un complicado peinado. Sus ojos, grandes y expresivos, recorrieron la fachada de la hacienda con una mezcla de apreciación y cálculo. Don Joaquín la recibió en la entrada, con la cortesía propia de un anfitrión, pero sin el entusiasmo que doña Concepción evidentemente esperaba. Los sirvientes, alineados en el vestíbulo, hicieron reverencias a su paso. Cuando llegó el turno de Soledad, Carmela detuvo su mirada en ella un instante más de lo necesario, como evaluándola. Había algo en sus ojos, una especie de reconocimiento o intuición que hizo que Soledad sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y esta jovencita?, preguntó Carmela a doña Concepción, señalando a Soledad con un gesto de su mano enguantada. «Es nueva en la casa, ¿verdad?» «Sí, señorita», respondió la ama de llaves con una sonrisa complaciente. «Llegó hace unos meses. Es una de las criadas de la cocina y la limpieza». Carmela asintió lentamente, sin apartar los ojos de Soledad. «Tiene un aire interesante. Me gustaría que fuera ella quien se encargue de mis necesidades personales durante mi estancia». La petición tomó por sorpresa a doña Concepción, que había planeado asignar a su sobrina una de las criadas más experimentadas y discretas. «Pero, señorita Carmela, Soledad no tiene experiencia como doncella personal. Quizás Lupe o Teresa serían más adecuadas». «Insisto», cortó Carmela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy segura de que Soledad, ¿cierto? Estoy segura de que Soledad aprenderá rápidamente». Don Joaquín, que había observado el intercambio con evidente incomodidad, intervino finalmente. «Soledad tiene otras responsabilidades en la hacienda», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, «incluidas algunas que yo personalmente le he asignado». Carmela alzó una ceja, intrigada por la vehemencia de su primo. «Oh, ¿y qué responsabilidades son esas, si puedo preguntar?» Un silencio tenso se instaló en el vestíbulo. Los sirvientes intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que estaban presenciando algo más que una discusión sobre la asignación de tareas. «Soledad está aprendiendo música», respondió finalmente don Joaquín, sosteniendo la mirada de su prima. «Le estoy enseñando a tocar el piano». La sorpresa se reflejó en el rostro de Carmela, seguida rápidamente por una comprensión que hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa calculadora. «Vaya, qué interesante», comentó con una dulzura que sonaba falsa. «No sabía que ahora dabas lecciones de piano a tus sirvientas, Joaquín. Los tiempos ciertamente han cambiado desde la última vez que visité el amanecer». Don Joaquín mantuvo la compostura, aunque un músculo en su mandíbula se tensó visiblemente. «En efecto, han cambiado», respondió secamente, «y seguirán cambiando. Ahora, si me permites, te mostraré tus habitaciones. Debes estar cansada del viaje». Mientras la comitiva subía las escaleras hacia el segundo piso, Soledad permaneció en su lugar, sintiendo que el suelo bajo sus pies se había vuelto inestable. La mirada que Carmela le había dirigido, la forma en que había insistido en tenerla como doncella personal, el intercambio tenso con don Joaquín, todo indicaba que su presencia en la hacienda, y especialmente su relación con el patrón, no habían pasado desapercibidas. Esa misma noche, mientras servía la cena en el comedor principal, Soledad fue testigo involuntaria de una conversación que confirmó sus peores temores. Don Joaquín y Carmela cenaban solos, atendidos por ella y por Javier, el mayordomo más antiguo de la casa. La sobrina de doña Concepción había desplegado todo su encanto, vestida con un elegante traje de noche que realzaba su figura, su cabello recogido en un moño que dejaba al descubierto su cuello delgado, su conversación salpicada de anécdotas de la capital y referencias a amistades comunes. «¿Sabes, Joaquín?», dijo Carmela mientras daba un sorbo a su copa de vino. «Todo el mundo en la ciudad habla de lo mismo: la modernización, nuevas industrias, nuevas ideas, nuevos tiempos. Las viejas familias tienen que adaptarse o arriesgarse a quedar relegadas». Don Joaquín la observaba con una mezcla de cortesía y reserva. «Siempre he pensado que hay tradiciones que vale la pena conservar», respondió cortando meticulosamente un trozo de carne. «No todo lo nuevo es necesariamente mejor». Carmela hizo un gesto elegante con la mano. «Por supuesto, por supuesto».
Pero hay que saber distinguir entre la tradición y el simple estancamiento. Toma por ejemplo esta hacienda. Es hermosa, histórica, pero ¿cuándo fue la última vez que recibiste visitas? ¿Que ofreciste una fiesta? ¿Que participaste en la vida social que corresponde a alguien de tu posición? Hubo un silencio mientras don Joaquín masticaba lentamente, como sopesando su respuesta. No he sentido la necesidad, dijo finalmente. Mi vida aquí es tranquila, pero satisfactoria. ¿Satisfactoria?, repitió Carmela con una risa ligera pero cargada de incredulidad. Joaquín, eres uno de los hombres más ricos de la región, con una de las haciendas más productivas, y sin embargo vives casi como un ermitaño. La gente habla, ¿sabes? Se preguntan si alguna vez superarás lo de Mariana y el niño. La mención de su difunta esposa e hijo hizo que don Joaquín se tensara visiblemente. Soledad, que en ese momento servía una fuente de verduras, sintió el impulso de decir algo, de defender a aquel hombre que había empezado a significar tanto para ella. Pero se contuvo, consciente de su lugar, ante las consecuencias que podría tener cualquier intervención. Mi vida personal es asunto mío, respondió don Joaquín, con una frialdad que contrastaba con el calor de la noche. Y no veo qué tiene que ver mi participación en la vida social con la modernización de la que hablabas. Carmela sonrió como si hubiera estado esperando precisamente esa reacción. Todo está conectado, querido primo. Las alianzas sociales, los matrimonios entre familias adecuadas, las apariencias. Todo eso forma parte de cómo se mantiene y aumenta el poder. Tu padre lo entendía perfectamente. Es una lástima que tú... Se interrumpió, como si de repente fuera consciente de la presencia de los sirvientes. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado, sugirió, lanzando una mirada significativa a Soledad. Algunos temas son demasiado delicados para oídos inapropiados. La indirecta era tan clara que incluso Javier, el imperturbable mayordomo, pareció incómodo. Don Joaquín, sin embargo, mantuvo la calma. No hay nada en mi casa que no pueda ser escuchado por quienes trabajan en ella, declaró, con una firmeza que hizo que Soledad sintiera una oleada de gratitud. Y en cuanto a los planes para mi vida que pareces tener, Carmela, te agradezco tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. La tensión era palpable. Carmela entrecerró los ojos, evaluando a su primo como un estratega evalúa el campo de batalla. Finalmente, su rostro se relajó en una sonrisa que no alcanzó su mirada. Por supuesto, Joaquín, concedió con una dulzura venenosa. Solo me preocupo por ti, como lo haría cualquier familiar. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no crees? El resto de la cena transcurrió en una aparente cordialidad, pero Soledad podía sentir las corrientes subterráneas, las intenciones no declaradas, las amenazas veladas. Cuando finalmente terminaron de servir el postre y pudo retirarse a la cocina, sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. ¿Y bien?, preguntó Rosario en voz baja, mientras lavaban los platos. ¿Cómo fue? Soledad sacudió la cabeza sin saber por dónde empezar. Esa mujer no ha venido solo de visita, murmuró finalmente. Tiene un propósito, y creo que tanto doña Concepción como ella han decidido que yo soy un obstáculo para sus planes. Rosario suspiró profundamente. Lo temía, confesó. He oído rumores, Soledad. Dicen que la señorita Carmela está en una situación económica difícil. Su padre hizo malas inversiones y la familia ha perdido gran parte de su fortuna. Un matrimonio con don Joaquín resolvería todos sus problemas. Soledad sintió que su corazón se hundía. Era tal como había sospechado, pero escucharlo confirmado lo hacía aún más real, más doloroso. Pero él no parece interesado en ella, argumentó débilmente, buscando alguna esperanza a la que aferrarse. No de esa manera. Eso no importará si las presiones son suficientes, respondió Rosario con la sabiduría de los años. Las familias como las de ellos tienen sus propias reglas, sus propias formas de hacer las cosas, y una sirvienta como tú. No necesitó terminar la frase, ambas sabían lo que quería decir. Una sirvienta como Soledad no tenía lugar en ese mundo de haciendas, apellidos ilustres
y fortunas antiguas. Una sirvienta como ella solo podía aspirar a las migajas de felicidad que la vida le permitiera recoger, sin atreverse nunca a desear el banquete completo. Esa noche, Soledad no pudo dormir. Daba vueltas en su catre, repasando mentalmente cada palabra, cada mirada, cada gesto de la cena. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir alejándose de don Joaquín, como le aconsejaba Rosario? ¿O luchar por lo que sentía, por ese amor imposible que había florecido contra todo pronóstico en el inverosímil escenario de la hacienda El Amanecer? Cerca del amanecer, agotada por la falta de sueño y la angustia, tomó una decisión. Buscaría un momento para hablar con don Joaquín, para explicarle sus miedos, para confesarle sus sentimientos, y luego, dependiendo de su respuesta, tomaría el camino que el destino le señalara, fuera cual fuese. Lo que no sabía Soledad era que, en ese mismo momento, en otra parte de la hacienda, se estaba desarrollando una conversación que cambiaría el curso de su vida para siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Soledad salió al jardín con una canasta para recoger flores frescas. Era una tarea que normalmente apreciaba: el silencio del amanecer, el rocío sobre los pétalos, el canto de los primeros pájaros. Pero aquella mañana, su mente estaba demasiado ocupada con pensamientos turbios como para disfrutar de la belleza que la rodeaba. No había podido hablar con don Joaquín el día anterior. Después de la tensa cena, él se había retirado a su estudio y no había vuelto a salir. Carmela, por su parte, había pasado la velada en el salón principal, hojeando álbumes de fotografías antiguas con doña Concepción, quien no había perdido la oportunidad de señalar repetidamente lo hermosa pareja que habían hecho los padres de Joaquín y lo importante que era mantener las tradiciones familiares. Mientras cortaba algunas dalias para el comedor, Soledad escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, se encontró cara a cara con Carmela Vega, quien la observaba con una expresión indescifrable. A pesar de la hora temprana, la visitante ya estaba impecablemente vestida, con un traje de paseo color verde pálido y un pequeño sombrero a juego. «Buenos días, Soledad», saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué madrugadora eres». Soledad hizo una pequeña reverencia, tratando de mantener la calma. «Buenos días, señorita Vega. Solo estoy recogiendo flores para el desayuno». «Por supuesto», asintió Carmela, acercándose para examinar las flores en la canasta. «Siempre me ha parecido que las flores en la mesa hacen que incluso el día más gris parezca un poco más luminoso. ¿No crees?». No parecía esperar una respuesta, y Soledad no ofreció ninguna. Había algo en la presencia de aquella mujer que la ponía nerviosa, como si estuviera ante un depredador que fingía desinterés mientras calculaba el momento para atacar. «¿Sabes?», continuó Carmela después de un momento, «anoche tuve una larga conversación con mi tía Concepción. Me contó cosas muy interesantes sobre ti». El corazón de Soledad dio un vuelco, pero mantuvo el rostro impasible. «No sé qué podría haber dicho doña Concepción que fuera de interés para usted, señorita». Carmela sonrió, claramente disfrutando de la tensión del momento. «Oh, muchas cosas. ¿Cómo llegaste aquí, por ejemplo? ¿Cómo tu familia te entregó para pagar una deuda? Bastante medieval, ¿no te parece? Y luego, por supuesto, está ese asunto de las lecciones de piano». Se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Soledad. «Dime, ¿qué se siente al tener la atención exclusiva del hombre más rico de la región? ¿Realmente crees que esas lecciones son solo sobre música?» La insinuación era tan clara como ofensiva. Soledad sintió que la rabia se encendía en su interior, una emoción que rara vez se permitía. «Don Joaquín ha sido muy amable conmigo», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Es un caballero y un maestro generoso». Carmela soltó una risa burlona. «Ay, niña, tu ingenuidad sería conmovedora si no fuera tan peligrosa. ¿Realmente crees que un hombre como Joaquín Montero de León ve a una criada como tú como algo más que un pasatiempo? ¿Una distracción temporal de su soledad?». Cada palabra era como una daga, precisamente apuntada para causar el mayor daño posible.
Pero Soledad se mantuvo firme, negándose a mostrar cuánto la afectaban esos comentarios crueles. «No me corresponde a mí juzgar cómo me ve don Joaquín», respondió simplemente. «Solo sé que la música que compartimos es sincera». La expresión de Carmela se endureció. «Escúchame bien, porque no lo repetiré», dijo, abandonando toda pretensión de cordialidad. «Joaquín y yo vamos a casarnos. Es lo que nuestras familias siempre han deseado, lo que la sociedad espera, lo que conviene a ambos. Lo que sea que creas que hay entre ustedes no es real y no tiene futuro. Así que si tienes alguna fantasía romántica en esa cabeza tuya, te sugiero que la abandones ahora mismo». Soledad sintió que le faltaba el aire. Aunque había sospechado las intenciones de Carmela, escucharlas declaradas tan abiertamente, con tanta certeza, era como recibir un golpe físico. «Don Joaquín no ha mencionado ningún compromiso», logró decir finalmente. Carmela sonrió con una confianza que heló la sangre de Soledad. «No necesita hacerlo todavía. Hay ciertas cosas que están predestinadas, digamos. Además, querida, ¿realmente crees que te lo contaría si así fuera? ¿A una sirvienta? Eso sería cruel, incluso para un hombre tan distraído como mi primo». La conversación fue interrumpida por la llegada de uno de los mozos de cuadra, que se acercó corriendo con expresión alarmada. «Señorita Vega, don Joaquín la busca. Ha habido un accidente en los establos. Uno de los caballos se ha desbocado y ha herido a un peón». La noticia rompió la tensión del momento. Carmela pareció olvidar instantáneamente a Soledad, girándose hacia el mozo. «¿Es grave?», preguntó, con lo que parecía genuina preocupación. «No lo sé, señorita. Don Joaquín pidió que se avise al médico del pueblo y que usted vaya al establo principal». Con una última mirada de advertencia a Soledad, Carmela se recogió la falda y siguió al mozo hacia los establos. Soledad se quedó sola en el jardín, con la canasta de flores a medio llenar y un torbellino de emociones en su interior. ¿Sería cierto lo que Carmela le había dicho? ¿Estaría don Joaquín realmente pensando en casarse con ella? Habría sido todo: las lecciones de piano, las conversaciones, las miradas, la defensa ante doña Concepción, solo un juego para él, una forma de aliviar su soledad hasta que llegara el momento de cumplir con sus obligaciones sociales. No podía, no quería creerlo, pero la semilla de la duda había sido plantada y sabía que crecería rápidamente si no hacía algo al respecto. El accidente en los establos mantuvo a toda la hacienda en un estado de agitación durante el resto de la mañana. El peón herido, un joven llamado Miguel, había sido trasladado a la casa principal, donde el médico del pueblo, don Anselmo, lo atendió en una de las habitaciones de servicio. La lesión, aunque dolorosa, no era grave. Una fractura en el brazo y algunos cortes y contusiones. El caballo desbocado, un semental recién adquirido por don Joaquín, había sido finalmente controlado por los otros peones. Soledad ayudó en lo que pudo, llevando vendas y agua limpia, asistiendo al médico cuando fue necesario. En uno de sus viajes a la cocina para buscar más agua caliente, se encontró inesperadamente con don Joaquín, quien acababa de salir de la habitación donde descansaba Miguel. Su rostro mostraba signos de preocupación y cansancio. «Soledad», dijo, con un alivio evidente en su voz, «te he estado buscando toda la mañana». Ella se detuvo, sosteniendo la jarra de agua con ambas manos, como un escudo. «He estado ayudando con el accidente, señor», respondió, sin poder mirarlo directamente a los ojos, las palabras de Carmela aún resonando en su mente. Don Joaquín dio un paso hacia ella, bajando la voz para no ser escuchado por los sirvientes que iban y venían por el pasillo. «Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes venir a la biblioteca cuando termines aquí? Digamos en 1 hora». No parecía una petición, sino casi una súplica. Había una urgencia en su tono que Soledad no había escuchado antes. «Yo no sé si debería, señor», murmuró, pensando en las advertencias de Rosario, en las amenazas veladas de Carmela, en los rumores que ya circulaban por la hacienda. «Por favor, Soledad», insistió don Joaquín, acercándose otro paso. «Te prometo que valdrá la pena». Antes de que pudiera responder,
La voz de doña Concepción resonó desde el otro extremo del pasillo. «Don Joaquín, el médico quiere hablar con usted sobre el tratamiento para Miguel». Con una última mirada suplicante a Soledad, don Joaquín se alejó hacia la habitación del herido. Soledad continuó con sus tareas, su mente dividida entre el deber inmediato y la intrigante invitación. ¿Debería ir? ¿Qué podría ser tan importante que don Joaquín la buscara con tanta urgencia, especialmente en un día como aquel, con un accidente en la hacienda y su prima esperando atenciones? La curiosidad, mezclada con un sentimiento más profundo que no se atrevía a nombrar, finalmente venció a la prudencia. Una hora después, tras asegurarse de que nadie la seguía, Soledad se deslizó en la biblioteca. La habitación estaba vacía, pero las cortinas habían sido corridas para permitir que la luz del mediodía inundara el espacio. Sobre el piano reposaba una partitura que no reconoció, con algunas notas escritas a mano en los márgenes. Se acercó para examinarla, intrigada por aquellas anotaciones en una caligrafía que ya había aprendido a reconocer como la de don Joaquín. «Es una composición original», dijo una voz detrás de ella, sobresaltándola. Don Joaquín había entrado silenciosamente y cerrado la puerta tras él. «La escribí anoche, después de la cena. No podía dormir». Soledad observó la partitura con renovado interés. Nunca había mencionado que compusiera música. «¿Cómo está Miguel?», preguntó, buscando un tema neutral para comenzar la conversación. «Se recuperará», respondió don Joaquín, acercándose al piano pero sin sentarse. «Don Anselmo dice que la fractura es limpia y sanará bien con el tiempo y el descanso adecuados». Asintió con la cabeza, aliviada por la buena noticia. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, tan diferente de los silencios cómplices que habían compartido durante sus lecciones de música. «Soledad», comenzó finalmente don Joaquín, con una voz tan suave que ella tuvo que esforzarse para escucharlo. «Hay algo que debo decirte, y no sé cómo hacerlo sin que suene». Se interrumpió, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Era la primera vez que lo veía tan inseguro, tan vulnerable. Siempre había sido el patrón, el maestro, el hombre en control. Verlo así, luchando por encontrar las palabras adecuadas, la conmovió profundamente. «Puede decirme lo que sea, señor», lo animó, olvidando momentáneamente sus propias dudas y miedos. Don Joaquín tomó una respiración profunda, como preparándose para saltar al vacío. «Desde que llegaste a esta hacienda, algo ha cambiado», dijo finalmente. «No solo en la casa o en la música que vuelve a sonar en sus habitaciones, sino en mí. Durante años he vivido como una sombra, atrapado en un pasado que no puedo cambiar, en un dolor que creía que nunca desaparecería. Pero entonces empecé a escucharte tocar en el jardín y fue como si algo se descongelara dentro de mí». Hizo una pausa, buscando en su rostro alguna señal de comprensión, de reciprocidad. «No sé cómo explicarlo, Soledad. Cuando estoy contigo, cuando compartimos la música, cuando veo la vida a través de tus ojos, todo parece nuevo otra vez. Todo parece posible». Las palabras de Carmela resonaron en la mente de Soledad. «¿Realmente crees que un hombre como Joaquín Montero de León ve a una criada como tú como algo más que un pasatiempo?» Quería creer en lo que estaba escuchando. Quería entregarse a la esperanza que florecía en su pecho, pero el miedo la retenía. «Señor, yo no sé qué decir», balbuceó finalmente. «Usted es el patrón, yo soy una sirvienta. Nuestros mundos son tan diferentes». «Eso no importa», la interrumpió don Joaquín, acortando la distancia entre ellos. «O al menos no debería importar. Lo que siento por ti trasciende todas esas barreras artificiales que la sociedad ha construido. Yo no veo a una sirvienta cuando te miro, Soledad. Veo a una mujer valiente, talentosa, con un alma que resuena con la mía de una manera que nunca creí posible volver a experimentar». El corazón de Soledad latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Pero aún había algo que necesitaba saber, algo que no podía ignorar. ¿Su prima? ¿La señorita Vega? Ella dice que ustedes van a casarse, que es lo que sus familias siempre han deseado, lo que la sociedad espera. La sorpresa en el rostro de don Joaquín fue genuina.
seguida rápidamente por una comprensión amarga. «Así que por eso has estado evitándome», murmuró. Carmela ha estado sembrando sus semillas de duda. Sacudió la cabeza, con una mezcla de frustración y determinación. «No hay ningún compromiso, Soledad. Nunca lo ha habido. Es cierto que nuestras familias siempre han estado cercanas, y quizás en algún momento, antes de conocer a Mariana, consideré la posibilidad como algo lejano, pero ahora se acercó aún más hasta que apenas unos centímetros los separaban. Ahora mi corazón está en otro lugar, y espero, que el tuyo también». Soledad sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Era todo lo que había soñado escuchar, todo lo que había anhelado en secreto durante aquellos meses. Pero las barreras entre ellos no eran imaginarias, eran reales, sólidas, construidas por siglos de tradición y jerarquía. «La gente hablará», susurró. «Doña Concepción, el pueblo, las otras familias, no lo aceptarán». «Que hablen», respondió don Joaquín con una sonrisa que iluminó su rostro normalmente serio. «He pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que los demás piensan, por cumplir con expectativas que nunca elegí. Ya no más, Soledad, ya no más». Con una delicadeza infinita, tomó sus manos entre las suyas. Eran manos tan diferentes, las de él, suaves y cuidadas, las de ella, endurecidas por años de trabajo. Y sin embargo, encajaban perfectamente. «No te estoy ofreciendo una vida fácil», continuó, su voz apenas un susurro. «Habrá obstáculos, críticas, incluso rechazo. Pero te prometo esto: nunca estarás sola. Enfrentaremos lo que venga juntos, como iguales. Y si tú también lo sientes, si tú también crees en lo que está creciendo entre nosotros, entonces nada más importa». La biblioteca se llenó de un silencio cargado de promesas, de posibilidades, de un futuro que hasta hace poco parecía imposible. Soledad miró aquellos ojos que la observaban con tanta esperanza, aquellas manos que sostenían las suyas como si fueran el tesoro más precioso, y supo que no había vuelta atrás. Que pasara lo que pasara, su corazón ya había elegido. «Sí», dijo simplemente, con una voz que no reconoció como propia, tan llena estaba de emoción. «Sí, lo siento, lo he sentido desde la primera vez que escuchaste mi guitarra en el jardín». La sonrisa de don Joaquín se ensanchó, iluminando toda la habitación. Con un movimiento tan natural como inevitable, se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, como una pregunta a la que ambos ya conocían la respuesta. Fue un momento suspendido en el tiempo, un instante perfecto en el que todas las diferencias, todos los miedos, todas las dudas se desvanecieron, dejando solo la certeza de dos almas que se habían reconocido a través de la música, a través del silencio, a través de todo lo que no necesitaba ser dicho. Cuando finalmente se separaron, Soledad apoyó su frente contra el pecho de don Joaquín, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Sabía que lo que acababa de comenzar no sería fácil, que el camino que habían elegido estaría lleno de obstáculos. Pero por primera vez desde que había llegado a la hacienda El Amanecer, sentía que estaba exactamente donde debía estar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó suavemente, aún refugiada en el abrazo de don Joaquín. Él acarició su cabello con ternura, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Ahora», respondió con una determinación tranquila, «vamos a reescribir las reglas». Ninguno de los dos notó la sombra que se movió detrás de la puerta entreabierta de la biblioteca, ni escucharon los pasos sigilosos que se alejaron por el pasillo, llevando consigo el secreto que acababan de compartir. Un secreto que, en manos equivocadas, podría destruir todo lo que habían encontrado. La noticia se extendió por la hacienda El Amanecer como un incendio en época de sequía, incontrolable, devastadora, transformándolo todo a su paso. Nadie sabía exactamente quién había sido el primero en hablar, quién había visto el beso en la biblioteca, quién había escuchado la confesión de amor. Pero en cuestión de horas, desde la cocina hasta los establos, desde el jardín hasta las habitaciones de servicio, no se hablaba de otra cosa. El patrón y la sirvienta,
don Joaquín Montero de León y Soledad Jiménez. Un amor prohibido que desafiaba todas las convenciones, todas las reglas no escritas, pero firmemente arraigadas que habían gobernado la vida en la hacienda durante generaciones. Para doña Concepción, la noticia fue como una puñalada directa a su autoridad, a su visión del mundo, a sus planes cuidadosamente elaborados. Su rostro se transformó en una máscara de furia cuando Carmela, con una mezcla de indignación y cierta fascinación morbosa, le comunicó lo que acababa de descubrir. «Es un escándalo», exclamó la ama de llaves, paseándose por su habitación como una fiera enjaulada. «Una desgracia para esta casa respetable. Esa muchacha, esa arribista, debe ser expulsada inmediatamente». Carmela, sentada en el borde de la cama, con una calma calculada, observaba la agitación de su tía con ojos entrecerrados. «No es tan simple, tía», comentó, alisando una arruga imaginaria en su falda. «No es solo que estén involucrados, es que él habla de cambiar las reglas, de desafiar las convenciones, y ella, por supuesto, está más que dispuesta a seguirle el juego». Doña Concepción se detuvo en seco, con el rostro desencajado por la sorpresa. «¿Qué estás insinuando, Carmela? ¿Qué él planea?». No pudo terminar la frase, como si la mera idea fuera demasiado absurda, demasiado escandalosa para ser expresada en voz alta. «Exactamente», confirmó Carmela, con una sonrisa que no contenía ni rastro de humor. «Mi querido primo parece haber perdido completamente el juicio. Pero no te preocupes, tía, tengo un plan». Mientras tanto, ajenos a la tormenta que se gestaba, don Joaquín y Soledad compartían un momento de paz en el invernadero de la hacienda, un lugar que rara vez era visitado por los otros habitantes de la casa. Sentados entre orquídeas y helechos, con la luz filtrada a través del vidrio creando patrones dorados sobre sus rostros, discutían su futuro, un futuro que hasta hace poco ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. «No será fácil», advirtió don Joaquín, sosteniendo las manos de Soledad entre las suyas. «La sociedad puede ser cruel, especialmente con aquellos que desafían sus normas». Soledad asintió, sin rastro de duda en su rostro. «Lo sé», respondió suavemente, «pero también sé que lo que tenemos vale la pena luchar por ello». Don Joaquín sonrió, maravillado una vez más por la fortaleza de aquella joven que había entrado en su vida como una criada y se había convertido en su razón para vivir de nuevo. «He estado pensando», dijo, acariciando el dorso de su mano con el pulgar. «Esta hacienda ha sido conocida como el Amanecer durante generaciones, pero quizás es hora de un cambio. Después de todo, lo que ha nacido entre nosotros, lo que espero que construyamos juntos, es una nueva forma de armonía, ¿no crees?». Los ojos de Soledad se iluminaron con comprensión. «La Hacienda Armonía», murmuró, probando el nombre en sus labios. «Suena como música, como la música que tú trajiste de vuelta a mi vida», asintió don Joaquín. «Y hay algo más que quiero hacer. Los terrenos al sur, cerca del río, son perfectos para construir una escuela de música para los niños del pueblo, para los hijos de los trabajadores de la hacienda, para cualquiera que quiera aprender». Era una idea revolucionaria para la época y el lugar. Las escuelas rurales eran raras y las dedicadas a las artes, prácticamente inexistentes. Pero en los ojos de don Joaquín brillaba una determinación que Soledad nunca había visto antes, una visión de un futuro diferente no solo para ellos, sino para toda la comunidad. «Y tú», continuó él, «podrías ser la maestra principal. Nadie tiene tu talento, tu sensibilidad, tu capacidad para hacer que la música cobre vida». Soledad sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Era más de lo que jamás había soñado. No solo ser amada por este hombre extraordinario, sino también tener la oportunidad de compartir su pasión, de hacer una diferencia en las vidas de otros como ella, que nunca habrían tenido acceso a la educación musical de otra manera. «¿Realmente crees que podría hacerlo?», preguntó, con una mezcla de esperanza y incredulidad. «No tengo formación formal, nunca he dado clases». «Tienes algo mucho más importante que cualquier título o certificado», la interrumpió don Joaquín, colocando una mano sobre su corazón. «Tienes esto. Y es todo lo que necesitas para ser una maestra excepcional».
El momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Instintivamente, se separaron, un reflejo de las semanas de ocultamiento, de miradas furtivas, de encuentros a escondidas. Pero don Joaquín, tras un instante de duda, tomó nuevamente la mano de Soledad, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto deliberado, visible, desafiante. Cuando la figura de Javier, el mayordomo, apareció en la entrada del invernadero, los encontró así, unidos, decididos, sin rastro de vergüenza o culpa. «Don Joaquín», dijo el mayordomo, con una expresión indescifrable en su rostro curtido por los años, «tiene visitas en la sala principal. El padre Ignacio, don Anselmo y varias personas más del pueblo». El tono de su voz dejaba claro que no era una visita social habitual. Don Joaquín asintió lentamente, comprendiendo lo que estaba sucediendo. «Parece que las noticias viajan rápido», comentó con una calma que sorprendió incluso a Soledad. «Muy bien, Javier. Diles que estaremos ahí en un momento». El mayordomo parpadeó, claramente desconcertado por el uso del plural. «¿Estaremos, señor?» «Sí, Soledad y yo», confirmó don Joaquín, apretando suavemente la mano de la joven. «Lo que tengan que decir nos concierne a ambos». Javier asintió una vez, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. «Como usted diga, señor», respondió antes de retirarse con la misma discreción con la que había llegado. Cuando se quedaron solos nuevamente, Soledad miró a don Joaquín con una mezcla de temor y determinación. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. «Una vez que entremos juntos a esa sala, no habrá vuelta atrás». Don Joaquín le devolvió la mirada con una certeza absoluta. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», declaró. Además, añadió con una sonrisa que iluminó su rostro normalmente serio, «ya es hora de que el mundo sepa que la música ha regresado a la hacienda El Amanecer». Tomados de la mano, caminaron juntos hacia la casa principal, hacia el futuro incierto, pero lleno de posibilidades que habían elegido compartir. La sala principal de la hacienda El Amanecer, con sus altos techos, sus retratos familiares y sus muebles de otra época, nunca había parecido tan pequeña como aquella tarde. Estaba abarrotada de gente. El padre Ignacio, con su sotana negra y su expresión severa. Don Anselmo, el médico, cuyo rostro mostraba más curiosidad que desaprobación. Varios comerciantes del pueblo, con sus mejores trajes domingueros. Algunas señoras de la parroquia con sus mantillas y sus rosarios, y estaba en un rincón, como espectadores privilegiados de un drama que ellos mismos habían ayudado a orquestar, doña Concepción y Carmela Vega. Cuando don Joaquín entró en la sala, todavía sosteniendo la mano de Soledad, un murmullo recorrió la asamblea. Algunas señoras se persignaron disimuladamente, otros intercambiaron miradas de sorpresa o desaprobación, pero nadie dijo una palabra hasta que la pareja llegó al centro de la habitación. «Don Joaquín», comenzó el padre Ignacio, con la autoridad de quien está acostumbrado a ser escuchado sin cuestionamientos. «Hemos venido porque nos han llegado rumores inquietantes, rumores que, debo decir, esperábamos que fueran exagerados o directamente falsos. Pero parece que…» Su mirada se desvió hacia las manos entrelazadas de don Joaquín y Soledad, y su expresión se endureció aún más. «Parece que hay cierta verdad en ellos». Don Joaquín asintió con calma, sin soltar la mano de Soledad ni un momento. «Si los rumores a los que se refiere, padre, son sobre mis sentimientos hacia la señorita Jiménez, entonces sí, son completamente ciertos», confirmó con una voz clara y firme que resonó en toda la sala. «De hecho, estoy agradecido de que hayan venido todos ustedes hoy, porque me ahorran el trabajo de tener que anunciarlo individualmente. Tengo la intención de hacer de Soledad mi esposa». El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podría haber escuchado el vuelo de una mosca. Luego, como una presa que se rompe bajo demasiada presión, las voces estallaron todas a la vez. «Es una locura, un escándalo. Piense en su reputación, don Joaquín, en el buen nombre de su familia». Desde su rincón, Carmela observaba la escena con una sonrisa apenas contenida, como quien ve desarrollarse exactamente el plan que había previsto.
Doña Concepción, a su lado, parecía dividida entre la satisfacción de ver confirmadas sus sospechas y la genuina indignación que le producía aquel desafío a todo lo que consideraba sagrado. Cuando el clamor se calmó un poco, el padre Ignacio habló de nuevo, con un tono que pretendía ser razonable pero que apenas ocultaba su desaprobación. Don Joaquín, entiendo que después de tantos años solo, pueda sentirse atraído por la compañía de esta joven, pero hay maneras apropiadas de manejar estas situaciones, maneras que no implican escandalizar a toda la comunidad. ¿Y cuáles serían esas maneras apropiadas, padre?, preguntó don Joaquín, con un filo en su voz que hizo que varios de los presentes se removieran incómodos en sus asientos. ¿Mantenerla como mi amante en secreto? ¿Usarla para mi placer y luego casarme con una mujer de mi clase social? ¿Es eso lo que la moral cristiana recomienda? El sacerdote se sonrojó, visiblemente irritado por la forma directa en que don Joaquín exponía las hipocresías sociales que todos conocían, pero nadie mencionaba. Eso no es lo que estoy sugiriendo, protestó, aunque su tono carecía de convicción. Solo digo que hay un orden natural en las cosas, una manera en que la sociedad ha funcionado durante siglos por buenas razones. Quizás, intervino Soledad, hablando por primera vez desde que habían entrado en la sala, es hora de cuestionar algunas de esas razones. Todas las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas no tanto por lo que había dicho, sino por el hecho mismo de que se atreviera a hablar. Una sirvienta, expresando opiniones, participando en una discusión con sus superiores sociales. Era casi tan escandaloso como la relación misma. El amor que don Joaquín y yo compartimos, continuó, con una voz que ganaba fuerza con cada palabra, no es menos real, menos profundo o menos digno porque yo haya nacido en una familia humilde. Nació a través de la música, a través de conversaciones, a través del respeto mutuo. Y si las buenas razones de la sociedad dicen que eso es imposible o inapropiado, entonces quizás son esas razones las que están equivocadas, no nuestros sentimientos. Don Anselmo, el médico, que hasta entonces había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. Debo decir, comentó con una sonrisa apenas perceptible, que la señorita Jiménez presenta un argumento convincente. Y por lo que he observado durante mis visitas a la hacienda en los últimos meses, este lugar no ha sido tan vivo desde hace mucho tiempo. Era un apoyo sutil pero significativo, especialmente viniendo de uno de los hombres más respetados del pueblo. Don Joaquín le dirigió una mirada de agradecimiento antes de volverse hacia el resto de la asamblea. Entiendo que esto es inesperado, dijo, con un tono más conciliador, que desafía muchas de las tradiciones que todos hemos dado por sentadas. Pero les pido que consideren esto. ¿No es posible que algunas tradiciones merezcan ser desafiadas? ¿Que la sociedad pueda evolucionar hacia algo más justo, más humano? Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de cada uno de los presentes. No espero que todos ustedes entiendan o aprueben inmediatamente. Solo les pido respeto. Respeto por una decisión que he tomado después de años de soledad y reflexión. Respeto por una mujer que ha traído la luz de vuelta a esta casa con su música y su corazón. Desde su rincón, Carmela dio un paso adelante, su hermoso rostro contorsionado en una mueca de desdén. ¡Qué conmovedor!, exclamó con sarcasmo. Mi primo, el gran revolucionario social. ¿Y qué sigue después, Joaquín? ¿Convertirás la hacienda en una comuna donde todos sean iguales? ¿Repartirás tus tierras entre los peones? ¿O simplemente estás disfrutando de esta pequeña rebelión contra las expectativas de tu clase? Sus palabras, cargadas de veneno, parecieron despertar las dudas que don Joaquín había comenzado a disipar. Los murmullos se reanudaron, las expresiones volvieron a endurecerse, pero antes de que pudiera responder, otra voz, inesperada, se alzó desde el fondo de la sala. Yo creo que lo que don Joaquín propone es precisamente lo que esta hacienda, lo que todos nosotros necesitamos. Era Rosario, la cocinera, que había entrado silenciosamente y ahora daba un paso al frente, con la dignidad de sus años y su servicio leal como único escudo contra las miradas sorprendidas que se volvieron hacia ella.
He servido en esta casa durante más de 30 años, continuó, con la voz firme a pesar de su evidente nerviosismo por hablar en público. He visto a don Joaquín crecer, casarse, perder a su esposa e hijo, sumirse en la tristeza. Y ahora, por primera vez en tanto tiempo, lo veo verdaderamente vivo de nuevo. ¿No es eso lo que todos deberíamos desear para alguien a quien respetamos? Un murmullo de asentimiento recorrió la sala, principalmente entre los otros sirvientes que habían ido entrando poco a poco, atraídos por el rumor de la confrontación. Doña Concepción les lanzó una mirada fulminante, pero no los detuvo. Era como si una presa invisible se hubiera roto, liberando años de pensamientos no expresados, de opiniones silenciadas. Además, añadió Javier, el mayordomo, uniéndose a Rosario, la señorita Soledad ha demostrado tener un corazón generoso y un espíritu noble. No hay nadie que trabaje más duro, que sea más respetuosa, que tenga más talento para la música. Si don Joaquín la ha elegido, debemos confiar en su juicio. Uno a uno, más sirvientes comenzaron a expresar opiniones similares. Miguel, el peón herido, que había entrado cojeando apoyado en el hombro de un compañero, habló del día en que Soledad había pasado horas a su lado, cuidándolo, llevándole agua, leyéndole cuando el dolor era demasiado intenso para dormir. Otras criadas recordaron su amabilidad, su disposición para ayudar incluso cuando estaba agotada, su forma de compartir lo poco que tenía. Poco a poco, la imagen de una oportunista, de una arribista que había seducido al patrón para mejorar su posición, se fue desmoronando, reemplazada por la realidad de una joven que había ganado el afecto de todos con su bondad y su talento. Don Joaquín observaba este despliegue de apoyo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Había esperado enfrentar solo la ira de la comunidad, protegiendo a Soledad lo mejor que pudiera. No había anticipado que tendría aliados, y mucho menos que vendrían de entre sus propios empleados. Cuando las voces finalmente se calmaron, don Joaquín tomó la palabra de nuevo. «Agradezco profundamente sus palabras», dijo, dirigiéndose a Rosario, a Javier, a todos los que habían hablado a favor de Soledad y de su relación, y creo que ilustran perfectamente lo que he estado tratando de expresar, que el valor de una persona no reside en su apellido, en su cuenta bancaria o en su posición social, sino en sus acciones, en su corazón, en la forma en que trata a los demás. Se volvió hacia el padre Ignacio, que había estado escuchando todo con una expresión cada vez más pensativa. «Padre, sé que lo que estoy proponiendo es inusual, pero también sé que el Dios en el que creo es un Dios de amor, no de divisiones artificiales creadas por los hombres. Le pido que considere esta unión no como un desafío a la tradición, sino como una afirmación del amor verdadero, que trasciende todas las barreras». El sacerdote mantuvo el silencio durante un largo momento, como sopesando no solo las palabras de don Joaquín, sino también las de todos los que habían hablado. Finalmente, con un suspiro que parecía contener décadas de conflicto interno, asintió lentamente. «Supongo», dijo, con una voz que mezclaba resignación y un respeto reluctante, «que la Iglesia ha visto uniones más improbables, bendecidas por Dios. Si su intención es honorable, don Joaquín, si realmente planea hacer de esta joven su esposa ante Dios y ante los hombres, entonces no seré yo quien se interponga». Era una victoria, aunque modesta, no una aprobación entusiasta, pero al menos una aceptación renuente, y en ese momento era más de lo que muchos habían esperado. Carmela, viendo cómo su plan comenzaba a desmoronarse, dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la furia. «Esto es absurdo», exclamó. «¿Todos ustedes van a aceptar esto? ¿Van a permitir que una sirvienta se convierta en la señora de la hacienda El Amanecer? ¿Qué dirán las otras familias? ¿Qué pensarían los padres de Joaquín si pudieran ver esto?» Don Joaquín se volvió hacia ella, con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. «Mis padres, Carmela, me enseñaron a valorar la integridad por encima de las apariencias, la bondad por encima del estatus social, y en cuanto a lo que dirán las otras familias», hizo un gesto amplio que abarcaba toda la hacienda. «Esta propiedad pronto tendrá un nuevo nombre, Hacienda Armonía, y con él un nuevo propósito.
Parte de las tierras se destinarán a una escuela de música para los niños de la región, sin importar su origen o posición. Los contratos de los trabajadores serán revisados para garantizar condiciones y salarios justos. Y sí, me casaré con Soledad, no como un acto de rebeldía, sino como un compromiso con el amor verdadero que hemos encontrado. Era una declaración de intenciones que iba mucho más allá de un simple matrimonio poco convencional. Era una visión de un futuro diferente, no solo para ellos dos, sino para toda la comunidad. Un futuro donde las barreras sociales comenzaran a disolverse, donde la educación y la cultura fueran accesibles para todos, donde el valor de una persona se midiera por sus acciones y no por su nacimiento. Ante estas palabras, la resistencia de los presentes pareció debilitarse aún más. Incluso algunos de los comerciantes del pueblo, inicialmente escandalizados, comenzaron a considerar las posibles ventajas de una hacienda más próspera, con trabajadores mejor pagados que tendrían más poder adquisitivo, con una escuela que atraería visitantes de otras regiones. El pragmatismo económico comenzaba a superar los prejuicios sociales. Carmela, viendo su derrota, se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. «Esto no ha terminado, Joaquín», amenazó antes de salir. «Las otras familias, la sociedad de San Luis Potosí, no serán tan fáciles de convencer como estos pueblerinos». Doña Concepción la siguió tras un momento de vacilación, no sin antes lanzar una última mirada cargada de resentimiento hacia Soledad. Pero su partida no disminuyó el ambiente de cautivante esperanza que se había instalado en la sala. Poco a poco, los visitantes comenzaron a acercarse a don Joaquín y Soledad, algunos ofreciendo felicitaciones tentativas, otros simplemente expresando respeto por su valentía. No era una aceptación universal ni incondicional, pero era un comienzo. Y para dos personas que habían encontrado el amor contra todo pronóstico, era más que suficiente. Esa noche, cuando la hacienda finalmente se sumió en el silencio después de un día de emociones intensas, Soledad y don Joaquín se sentaron juntos en el jardín, bajo el mismo ahuehuete, donde ella había tocado su guitarra tantas noches, donde todo había comenzado. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, convirtiendo las hojas en encaje, las flores en joyas, el rocío en diamantes. «¿Tienes miedo?», preguntó don Joaquín suavemente, sosteniendo la mano de Soledad entre las suyas. Ella consideró la pregunta durante un momento, mirando hacia la casa grande, hacia la vida que habían decidido construir juntos, a pesar de todos los obstáculos. «No», respondió finalmente, con una certeza que la sorprendió a ella misma. «No mientras estemos juntos». Don Joaquín sonrió, apretando suavemente su mano. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, sacando un pequeño objeto del bolsillo de su chaqueta. Era una caja antigua, de madera tallada con incrustaciones de nácar. Cuando la abrió, Soledad vio un anillo sencillo pero hermoso. Una banda de oro con una pequeña esmeralda en el centro. «Era de mi abuela», explicó don Joaquín. «Mi madre me lo dio antes de morir, diciéndome que debía entregárselo a la mujer que realmente amara, sin importar quién fuera. Creo que, de alguna manera, siempre supieron que este momento llegaría». Con dedos ligeramente temblorosos, deslizó el anillo en el dedo de Soledad. Era como si hubiera sido hecho para ella, como si la hubiera estado esperando a través de generaciones. «Te prometo», dijo don Joaquín, con una voz cargada de emoción, «que cada día trataré de ser digno del amor que me has dado, de la música que has traído de vuelta a mi vida, del futuro que construiremos juntos». Soledad miró el anillo en su dedo, luego a don Joaquín y finalmente hacia el cielo estrellado sobre ellos. Era difícil creer que hacía apenas unos meses había llegado a esta hacienda como una sirvienta, con nada más que una guitarra y un futuro incierto. Y ahora, aquí estaba, comprometida con el hombre que amaba, a punto de embarcarse en una vida que jamás habría imaginado posible. «Y yo te prometo», respondió con la voz clara y firme, «que la música nunca abandonará nuestro hogar, que el amor que compartimos será la base de todo lo que construyamos y que la Hacienda Armonía será un lugar donde todos puedan encontrar su propia melodía». Sellaron estas promesas con un beso,
bajo la mirada benévola de la luna y las estrellas, con el suave murmullo del viento entre las hojas como única música de fondo. No sería un camino fácil el que tenían por delante, ambos lo sabían. Habría obstáculos, críticas, quizás incluso rechazo, pero también habría música, amor y la certeza de que, a veces, las melodías más hermosas nacen precisamente cuando alguien se atreve a tocar notas que nunca antes habían sonado juntas. 6 meses después, una modesta pero elegante ceremonia unió oficialmente a don Joaquín Montero de León y Soledad Jiménez bajo el ahuehuete del jardín. Los invitados eran pocos pero significativos. Los trabajadores de la hacienda y sus familias, algunos comerciantes del pueblo, el padre Ignacio, quien finalmente había cedido ante la sinceridad del amor que presenciaba, y unos pocos amigos valientes que habían decidido que el afecto era más importante que las convenciones sociales. Rosario había preparado un banquete espléndido y la fiesta se extendió hasta bien entrada la noche, con música, baile y risas que la hacienda El Amanecer no había conocido en años. Y cuando todos finalmente se retiraron, dejando a los recién casados contemplando las estrellas desde su jardín, don Joaquín sacó un pequeño martillo y un cincel de su bolsillo. Juntos, se dirigieron a la entrada principal de la propiedad, donde una placa de piedra anunciaba desde hacía generaciones el nombre Hacienda El Amanecer. Con movimientos precisos, don Joaquín comenzó a tallar, borrando el antiguo nombre y esculpiendo uno nuevo, Hacienda Armonía. No era solo un cambio de nomenclatura, era un símbolo de todo lo que habían superado, de todo lo que habían construido juntos, de la nueva vida que comenzaba no solo para ellos, sino para todos los que formaban parte de aquel lugar. Mientras el cincel mordía la piedra, Soledad sacó su guitarra y comenzó a tocar, sus dedos danzando sobre las cuerdas, creando una melodía que hablaba de amor, de coraje, de esperanza. Y don Joaquín, sin dejar de tallar, comenzó a cantar, su voz rica y profunda mezclándose con las notas de la guitarra en perfecta armonía. Era una nueva canción, una que nunca antes se había escuchado en aquellas tierras. Una canción que contaba la historia de dos personas que habían desafiado al mundo para estar juntas, que habían encontrado la música en el silencio, la esperanza en la oscuridad, el amor en el lugar más inesperado. Una canción que, como ellos mismos, había nacido de la armonía más improbable y más hermosa. Y así, con música en sus corazones y estrellas en sus ojos, Soledad y don Joaquín dieron la bienvenida al primer amanecer de su nueva vida juntos en la hacienda Armonía, donde el amor no era un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho que todos merecían descubrir. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Soledad y don Joaquín los haya conmovido profundamente. El amor que floreció en la hacienda Armonía nos demuestra que cuando la música del corazón suena con sinceridad, no hay barreras sociales que puedan silenciarla. ¿Les ha tocado el alma esta melodía de amor y superación? Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial con historias igualmente cautivadoras de amores que desafían todas las convenciones. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta historia ha resonado en ustedes como las notas de la guitarra de Soledad, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Sus comentarios son como la música para nosotros. Cada palabra suya nos inspira a seguir creando estos momentos mágicos que compartimos. Todos los días, traemos historias únicas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos, historias donde los personajes, al igual que Soledad y Joaquín, encuentran su propia armonía contra todo pronóstico. ¿Qué otras melodías de amor imposible les gustaría escuchar en nuestro próximo encuentro? Los esperamos en los comentarios para que juntos sigamos componiendo estas sinfonías de emoción que tanto nos apasionan.